sí, a dos temas. El primero nos lleva a Ucrania y a hablar de su presidente, Volodymyr Zelensky. Exactamente. Durante la última semana lo que hizo Zelensky es presentar ante las autoridades europeas su plan de victoria, ¿no?, frente a Rusia. Él mismo ya lo venía anunciando de hace aproximadamente 4 meses, de mitad de año, en los que, bueno, lo trató de resumir en 5 grandes puntos. El primero, obviamente, es el ingreso a la OTAN, pero bueno, por cuestiones obvias, para no involucrar al organismo directamente, los países miembros de la OTAN dijeron a Zelensky que primero gane la guerra contra Rusia para después aceptar la membresía del país. No le piden nada. Le piden poco, ¿no? Sí. Y obviamente a la par de esto, uno de los puntos a considerar es también el ingreso de Ucrania a la Unión Europea, ¿no? A la par. Ya el segundo punto sí, empieza a ser esta cuestión de la cooperación militar entre Ucrania y los países europeos y los Estados Unidos, que necesita para poder obtener mayor cantidad de victorias tácticas, si se quiere, en el conflicto. Recordemos que hace poco, a partir de agosto, Ucrania invadió una pequeña porción del territorio ruso, en el óblast de Kursk. Pero lo que está solicitando ahora Zelensky, y que es muy complicado para la OTAN, ahora lo voy a explicar por qué, son misiles de largo alcance, porque prácticamente quiere atacar territorio ruso. El tema es que esa tecnología está muy asociada a los desarrollos de la OTAN, y ya Putin declaró hace poco que determinado tipo de armamento lo va a tomar como beligerancia directa, o como que la OTAN se va a involucrar directamente en el conflicto. Claro. Entonces está pidiendo también bastante a todos los socios europeos y los Estados Unidos. Y bueno, el tercer punto es la disuasión, le dijo. Básicamente de que es necesario que los países empiecen a otorgarle a Ucrania distintos tipos de armamento que le permita a Rusia repensar cualquier tipo de agresión a futuro en el caso de una victoria. También es algo complicado porque implicaría, primero, que tenga que ingresar Ucrania a la OTAN para adquirir ese tipo de armamento que no es nuclear, pero es bastante pesado y es una tecnología que no tiene el Estado ucraniano. Y por otro lado, hay que tener en consideración que obviamente esto podría también implicar a la OTAN en un posible conflicto. Y bueno, es una cuestión que calculan, que hacen el cálculo los mismos especialistas en defensa ucranianos, en los que vieron y analizaron que Rusia, si evalúa que un potencial enemigo tiene la capacidad para hacerle un daño contundente, ahí los rusos prefieren utilizar la diplomacia. Y bueno, los otros puntos son la cooperación económica, ¿no? Básicamente ahí Zelensky abrió las puertas a las inversiones en el Estado ucraniano, sobre todo en los recursos estratégicos. Tiene bastante litio, grafito, distintos minerales raros y obviamente bastante materias primas agrícolas y hidrocarburos. Y el último punto, y es uno de los más interesantes también, es la cuestión de que Ucrania ofrecería su personal militar, que ya tiene bastante experiencia en combate, con las últimas tecnologías también de la OTAN y nuevos desarrollos y nuevas tácticas militares para lo que son las guerras modernas, y lo pondrá al servicio de los Estados Unidos principalmente. Básicamente que si los países europeos, pero sobre todo los Estados Unidos, quieren utilizar como fuerza de defensa de la OTAN a las tropas ucranianas en lugar de las propias, Zelensky aceptaría eso. Y luego hubo una serie de acuerdos que son secretos, que no se saben las cláusulas de qué tratan, asociado a estos puntos y sobre todo el material de disuasión, que no se sabe cuál va a ser, pero es material bastante complejo y avanzado, que bueno, Zelensky está buscando negociar para destrabar aproximadamente $50.000 millones. Bueno, es toda una estrategia, ¿no? Lo que ha presentado Zelensky. Hay que esperar las respuestas, ¿no? Uno ya sabe, ¿no? A corto plazo cuál puede llegar a ser la respuesta. Pero bueno, la esperanza, por lo menos para el presidente ucraniano, está puesta en este plan que ha presentado. Sí, lo cierto es que, bueno, muchos de los presidentes que estaban, presidentes, primeros ministros reunidos allí en Bruselas,
bueno, le dieron como su apoyo verbal a Zelensky, pero no hay nada hablaron, firmado. no hay nada firmado, exactamente. Está todo en palabras, todo sobre el aire. Te podés dar vuelta y se olvidan de todo. Exactamente. Bueno, una situación que complejiza aún más, ¿no?, lo que está atravesando Ucrania. Y de Ucrania nos vamos a Israel porque también hubo noticias en esta semana, principalmente en esta guerra, como la llaman, Guerra Santa contra Hamas. Sí, bueno, Israel asesinó, ¿no?, a otro de los grandes rivales que tiene en el conflicto de Medio Oriente. En este caso era el actual el líder de Hamas, Sinwar, que bueno, desde que asesinaron a Haniyeh por allí en agosto, fue quien tomó la cabeza de esta organización y bueno, falleció allí en la franja de Gaza. Y bueno, estamos también, ¿no?, ante otro escenario en quién va a tomar el poder allí en Hamas. Dicen de que hay distintos candidatos, todos están en Doha, allí en Qatar. Y esto también hay que tener en cuenta, digamos, qué viene de acá para adelante, porque lo cierto es que prácticamente y al unísono los grandes países europeos, las mismas Naciones Unidas y los Estados Unidos le están pidiendo a Netanyahu que es el momento para iniciar un cese al fuego. Claro, para aflojar de alguna manera, como se dice vulgarmente, porque esta situación ya ha escalado a niveles muy preocupantes, muy elevados en cuanto a violencia y prácticamente tienden un escenario futuro aún más conflictivo. Sí, porque, a ver, actualmente lo que está sucediendo allí, por lo menos en la Franja de Gaza, es una ofensiva en toda la zona norte, bastante dura, la que, bueno, prácticamente hay un asedio sobre la zona norte porque las fuerzas de defensas de Israel dicen de que jamás se reorganizó allí. Están tratando de hacer una última avanzada. Pero bueno, Macron, también los Estados Unidos dijeron de que este es el momento clave para iniciar conversaciones de paz. Es más, durante esta semana Blinken volvió a viajar a Medio Oriente para ver si puede avanzar en negociaciones, porque también todos los líderes jamás que están en Doha, muchos fueron estos líderes por ahí más tendientes a empezar algún tipo de diálogo para tratar de liberar a los prisioneros israelíes, que Israel trate de liberar a los distintos prisioneros palestinos y buscar una salida respecto a el posicionamiento que tiene Israel dentro de la Franja de Gaza. Claro. Que era este plan de paz que tenía los Estados Unidos a principios de año, pero luego con todo este recrudecimiento, sobre todo en los últimos 2 meses, se fue dejando de lado. Seguro. Y a la par, bueno, Israel está atacando Beirut, que esta última semana fueron ataques más dirigidos a centros financieros, le decían, donde están, digamos, las arcas de lo que es Hezbollah. Y bueno, básicamente Netanyahu la posición es continuar el conflicto hasta tratar de eliminar a todos los enemigos que tiene el país. También una situación compleja, difícil, es la mirada, ¿no?, del resto de los que están fuera de lo que es este conflicto, que se finalice de una buena vez. Eso no puede llegar a ocurrir a corto plazo, esa es la realidad. Y por lo menos en base a lo que es Israel, que en estos momentos tienen la ventaja operacional, no. El escenario parece que por lo menos el 2024 va a continuar la guerra. Joaquín, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos a comprender lo que ocurre fuera de las fronteras de Argentina. Gracias a ustedes. Nos encontramos